Eclesiastés 11:5. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Padre, tomamos tu santa palabra en esta hora y queremos pedirte en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que nos des esa palabra que necesitamos para animarnos, para iluminarnos, para despejar nuestros caminos. Padre, tu palabra es nuestra vida. Si nos hablas, viviremos. Si callas, moriremos. Envía tu palabra y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos. Diríamos esta mañana que la palabra de Dios quiere llevarnos, quiere conducirnos a la necesidad, diríamos, la necesidad de no perder la continuidad del esfuerzo de participar en la obra de Dios, la continuidad de no disminuir nuestra dedicación a los asuntos tocantes al reino de Dios. Diríamos que la palabra de Dios quiere puntualizar esta mañana la urgencia, la necesidad, la comprensión que debemos tener, no solamente respecto a la obra de Dios, sino respecto a las cosas que anhelamos en la vida. Hay momentos quizá que ya no quisiéramos seguir en algún particular proyecto, que no quisiéramos continuar, seguir luchando, que no quisiéramos tal vez seguir. Y queremos claudicar, queremos quedarnos, no estamos como satisfechos, no hemos llenado las expectativas, o quizá el entorno se vuelve tan conflictivo que se vuelve en nuestra contra. Y no solo hablo de la obra de Dios, hablo de proyectos personales, de proyectos familiares. Hablo de cosas en las cuales ya no quisiéramos continuar nosotros. Amén de la obra de Dios, en la cual a veces el adversario nos boicotea, nos confronta, nos quiere limitar, nos quiere apocar, nos quiere desmotivar, desorientar. Sin embargo, esta mañana la palabra de Dios viene para apuntar a nuestra vida el hecho de apelar a nuestra ignorancia respecto a lo que Dios en silencio está haciendo. La Biblia quiere partir esta mañana de nuestra incapacidad para poder discernir, comprender a cabalidad lo que Dios está haciendo. Y lo hace en silencio, lo hace callado, lo hace en la oscuridad muchas veces. Y no entendemos lo que Dios está haciendo. Y a veces nuestra incapacidad de comprender lo que Dios está haciendo
nos hace acongojarnos o apresurarnos, o nos hace limitarnos o apartarnos. El no saber qué es lo que viene, el no saber cuál es el futuro. A veces estamos tan rodeados del presente, y el presente o rodeado de lo que ven nuestros ojos, diríamos, humanos, nuestros ojos carnales, que no somos capaces de discernir la obra de Dios. Y es lo que el versículo 5 quiere apelar, a que comprendamos nuestra limitación. No podemos tomar decisiones como si acaso nuestro Dios no estuviera trabajando en favor nuestro. Eso es, diríamos, lo primero que nos quiere decir la palabra de Dios esta mañana en el versículo 5. No podemos partir para tomar decisiones en la vida como si acaso Dios no estuviese obrando, como si acaso Dios estuviese pasivo, como que si estuviésemos abandonados a luchar en la vida sin apoyo, sin luz, sin futuro, sin esperanza. Y el versículo 5 justamente quiere apelar a nuestra incomprensión de los asuntos divinos, las cosas divinas. Y siendo que no somos capaces de poder comprender las cosas divinas, no habría por qué entrar en desesperación, no habría por qué entrar en una actitud pasiva, no habría por qué entrar en una actitud desmotivadora, no habría por qué bajar las manos, no habría, amados hermanos, por qué tirar la toalla, por qué decir hasta aquí llego. Y eso es justamente lo que el versículo 5 quiere remarcar en cuanto a nuestra incapacidad acerca del obrar divino. Dice, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco, dice, entiendes la obra de Dios. Y habrían dos cosas aquí que dice la palabra respecto a esta afirmación. Primero, la primera declaración es, hermanos, uno, Dios está obrando. Es la primera convicción que debe tener usted en su corazón. Dios no es un Dios pasivo. Dios no es un Dios perezoso. Dios no es un Dios haragán. Dios no es un Dios que se desentiende de nuestra vida. Dios no es un Dios que nos ha dado la espalda. Dios no ha guardado sus manos. Dios no ha dejado de obrar. Decía Jesús, mi Padre trabaja y por eso yo trabajo. Dios no ha dejado de obrar. El problema muchas veces en la vida no es que Dios ha dejado de obrar. El problema es nuestra incapacidad para entender la obra de Dios. El no saber entender la obra de Dios es lo que complica tanto nuestra vida. Cómo Dios lleva sus asuntos. Cómo Dios está moviendo en nuestra vida. Cómo Dios está obrando en nuestras necesidades. Cómo Dios está moviendo en nuestras limitaciones. Cómo Dios está operando en las cosas que vemos que no nos salen como esperábamos. Amados hermanos, podemos atravesar circunstancias difíciles, adversas, complicadas. Circunstancias en las cuales quizás muchas veces no logremos visualizar la salida. Quizás no logremos concretizar el cómo va a resultar aquello. Pero esta mañana lo que Dios quiere decirnos, miren iglesia, aunque no veamos, aunque no observemos, aunque no miremos, aunque no visualicemos el rumbo que llevan las cosas, la Biblia dice, Dios está obrando. Dios está obrando.
no nos desampara, no nos deja, no nos da la espalda. Dios está obrando. Dios está pendiente de los asuntos relacionados a sus hijos. No es un padre que deja de vernos, de cuidarnos, de atendernos. Es un padre que está siempre pendiente de nosotros. Solo que tiene maneras, porque es Dios. Y Dios se opera en forma divina. Y a veces la forma divina de obrar en nuestra vida no es captable por nuestra realidad humana. Los modos de cómo obra Dios a veces no es captado por las facultades físicas nuestras. Es que diríamos que es necesario una especie de divinización nuestra para poder captar lo divino del obrar de Dios. Y justamente esa es la labor del Espíritu Santo. Justamente esa es la obra del Espíritu. Cómo Él toma nuestra humanidad limitada y frágil, débil y quizá impotente, y nos lleva en un ascenso de comprensión de las cosas divinas. Dios tiene un modo divino de obrar, y ese modo divino de obrar es muchas veces incomprensible y difícil de accesar en nuestra humanidad. Por eso Él ha dotado a la iglesia, por eso Él nos ha donado el Espíritu, porque el Espíritu es esa dimensión divina que ha entrado en contacto con nuestra humanidad para que ascendamos en la comprensión del modo divino de obrar en nuestra vida, hermanos. No es culpa, diríamos. No es culpa de Dios el que no entendamos cómo Él obra, porque para eso nos ha enviado la asistencia del Espíritu. Porque es en el Espíritu como podemos entender el modo divino de obrar en nosotros. De ahí la necesidad de entablar una relación con el Espíritu. Hablábamos el día miércoles acerca de cómo la bendición divina se va por sacos rotos. Pero, ¿cuál es el camino de poder ir cerrando las cosas en las que se va la bendición de Dios? Pues hay que entender el modo divino de obrar. Y esa es la persona del Espíritu Santo que ha sido enviado por el Padre para asistirnos en la conducción de una vida que vaya cerrando sacos rotos y una vida que vaya ascendiendo. Una vida que vaya cerrando los que nos tiene pegado al suelo y que vayamos entrando en una dimensión distinta de entender el modo divino de obrar. Hermanos, Dios no nos ha abandonado, pero debemos tenerlo con aquella convicción profunda. Independientemente del lugar, la situación, el momento en el que yo me encuentre, la Biblia dice que Dios no me ha abandonado. Dios sigue obrando. Dios sigue operando. Dios sigue actuando. Tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, Dios no deja de obrar. Dios no deja de actuar. Dios no se queda quieto. Dios no se queda allí estático. Dios no está paralizado en la historia. Dios es la energía pura, la dinámica perfecta. Dios está siempre operando. Dios está siempre obrando. Sus manos no se quedan quietas. Sus pies no se detienen. Sus ojos no se cierran. Sus oídos no dejan de oír. Y su boca no deja de hablar. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, iglesia. Dios sigue obrando. Solo que en nuestra humanidad no comprendemos, no dimensionamos el obrar divino. En las angustias que vivimos tal vez, en las necesidades que experimentamos, en las luchas que tenemos, estamos tan envueltos
que no somos capaces de ascender y poder dimensionar ese modo divino de obrar, las acciones de Dios en torno nuestro, la forma como Él está moviendo sus piezas, quizá al ojo humano no accesible, pero sí a la manera de Dios. Hay un movimiento allí que en nuestra carne quizás no somos capaces de advertir, en nuestra carne no somos capaces de percibir, pero Dios se está moviendo, hermanos. Quizás no comprendemos en nuestra humanidad, pero la incomprensión de nuestra humanidad sobre el modo divino de obrar no significa que Dios ha dejado de obrar. Solamente significa que debemos encontrar el camino de entender los asuntos divinos. Que debemos buscar el camino de entender las cosas de Dios. Y es aquí donde el apóstol Pablo nos ayuda en 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 2, dice 1 Corintios 2, versículo 9, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido, que hermanitos, de nuevo se vuelve a reiterar las mismas dos cosas. Por un lado, Dios prepara cosas para nosotros. Y por el otro, nuestra incapacidad para conocerlas. La incapacidad de nuestros ojos para verlas. La incapacidad de nuestros oídos para oírlas. La incapacidad del corazón para siquiera imaginarlas. Pero lo que dice la Biblia es, el hecho que usted no lo vea, el hecho que usted no las haya escuchado, o que ni siquiera se lo imagine, no significa que Dios no tiene nada preparado para usted. El hecho que nuestra humanidad limite nuestra capacidad para entender el modo divino de obrar, no significa que Dios no ha preparado algo para nosotros. Que yo no sea capaz de verlo, que yo no pueda tal vez percibirlo, que yo no pueda ni siquiera imaginarlo, no significa que Dios está pasivo. No significa que Él se ha dado la vuelta. No significa que ha desestimado mi oración. No significa que se ha olvidado de mí. Que yo no lo vea, no lo oiga, ni siquiera lo piense. No significa que Dios no esté operando a mi favor. Solo significa que yo no lo logro comprender. Pero por eso dice la Biblia en versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo. ¿Hasta qué, hermanitos? Hasta las profundidades de Dios. De esas profundidades divinas, de donde brota ese modo divino de obrar. ¿Cómo vamos a entender el modo divino de obrar si viene de las profundidades del ser mismo de Dios? Pero dice la Biblia, versículo 11, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién, hermanito? Nadie, dice, conoce los pensamientos de Dios. Esos pensamientos que ya Isaías se encarga de decirnos que esos pensamientos son ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos.
Cuando el profeta Jeremías, Isaías dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Porque así como el cielo es más alto de la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Pero claro, ¿cómo vamos a entender los pensamientos divinos si nacen de las profundidades de Dios? Pero dice, quien conoce esos pensamientos es el Espíritu de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué hemos recibido, hermanos? El espíritu que procede de Dios. ¿Y para qué lo hemos recibido? ¿Para qué lo hemos recibido? Para que entendamos el modo divino de obrar, para que entendamos que por su gracia, ¿qué es lo que por su gracia Él nos ha concedido? Eso que Él nos ha preparado, eso que dice la Biblia, yo no los puedo ver, yo no los puedo oír, yo no los puedo ni siquiera imaginar, pero yo puedo llegar a esa comprensión de lo que Dios ha preparado, no en las facultades humanas mías, no en sus capacidades académicas, no en sus capacidades físicas, no en sus capacidades económicas, sino tiene que ver con una cierta capacidad espiritual. Para entender el modo divino de obrar, debo tener una cierta relación con el Espíritu, porque es el Espíritu que me permite comprender ese modo divino de obrar y poder entonces, como veremos en el versículo más adelante, poder entonces no quedarnos pasivos, estáticos, estancados, paralizados, sino poder emprender siempre la lucha, el esfuerzo, la capacidad, la continuidad, el compromiso, el trabajo. Porque cuando mi corazón sabe, entiende por la revelación, entiende por el Espíritu, que Dios está obrando, está preparando, está trabajando, que aunque a veces en mi humanidad no logre visualizarlo, sino quizá en mi humanidad, en lugar de ver o percibir que Dios está obrando, quizás puedo percibir o imaginar que se ha olvidado de mí, que me ha dado la espalda. Pero si me apego a la palabra, esa palabra que dice Dios está obrando, si me apego al Espíritu, ese Espíritu encargado de llevarme en un proceso de comprensión ascendente, ese Espíritu que me lleva en un crecimiento de comprensión, ese Espíritu que va ampliando mis horizontes comprensivos del divino modo de obrar, entonces mi vida va adquiriendo un sentido, una satisfacción, una plenitud, una energía. Cuando yo comienzo a asimilar por la palabra, por el Espíritu, comienzo a asimilar en mi vida que no estoy solo, que Dios no me desampara, que Él sigue obrando, que Él sigue actuando y que está preparando cosas que yo necesito. Quizás no veo, no oigo o no lo imagino, pero Dios está obrando. Dios está actuando, Dios está operando, Dios está trabajando para su pueblo. ¡Aleluya! Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con qué palabras, hermanos, con la que enseña el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que debemos entrar en una relación de enseñanza-aprendizaje con el Espíritu. Significa que es necesario, para entender el modo divino de obrar, entrar en un vínculo con el Espíritu. Si no desarrollamos una relación de enseñanza-aprendizaje con el Espíritu, oiga bien esto, compréndame esto, asimile esto. Si no lo comprende, se va a descontrolar en la vida, se va a desmotivar en la vida. Porque en el entorno nuestro encontraremos siempre cosas que
nos desaniman, nos descontrolan, nos desmotivan. Debemos entender esto. Es necesario establecer una relación de enseñanza, aprendizaje con el Espíritu. No basta con ser parte de una iglesia. No basta con ir a una iglesia. Es necesario estrechar una relación con el Espíritu. Una relación en la que Él enseña y yo aprendo. Él enseña y yo aprendo. Él enseña y yo aprendo. Porque es Él, por medio de su enseñanza, quien me va llevando en un proceso de crecimiento, de ascendencia, para comprender los asuntos divinos. ¿En qué plano es que Dios se mueve? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Hay que entrar a esa esfera del obrar divino. Y esa es la tarea del Espíritu, ascenderme a esa esfera del obrar divino, para que yo pueda vivir en esa dimensión que vivieron los grandes hombres de la Biblia. ¿Cómo eran posibles ellos de tomar decisiones contrarias a la lógica? ¿Cómo es que ellos iban en contra de la corriente? ¿Cómo es que tomaban decisiones tan arriesgadas? Es que tenían una perspectiva, tenían una visión, tenían un entendimiento del modo divino de obrar. No miraban las cosas como los miran el resto de mortales. No se limitaban a sus capacidades racionales. No se limitaban a sus capacidades sensoriales. No era cuestión de capacidades académicas. Era cosa de una iluminación espiritual en la cual eran capaces de visualizar una realidad que, aunque era negada por lo físico, pero había una realidad divina que estaba moviéndose, que estaba operando, que estaba trabajando. Y sobre esa capacidad espiritual de visualizar la obra divina que estaba moviéndose, actuando y obrando, eran capaces de agarrar energía en medio de la prueba. Eran capaces de continuar en medio de la adversidad. Eran capaces de poder avanzar contra viento y marea. Eran capaces de poder entender que habían cosas más grandes, poderosas para ellos. Ellos visualizaban ese modo divino de obrar, y aunque en su presente quizá les era adverso, conflictivo, problemático, tenían la capacidad de continuar porque habían comprendido por medio de la iluminación divina, habían comprendido cómo es que Dios obra, qué es lo que Dios está trabajando, qué es lo que Dios está operando, y sacaban una energía imparable, unas convicciones inquebrantables, una frescura inmarchitable. Eran capaces de avanzar sin mirar atrás. Eran capaces de inspirar a otros. Pero claro, hermanos, es cosa de esto que el apóstol Pablo habla. Esa relación con el Espíritu en el que Él enseña, yo aprendo. Él enseña, yo aprendo. Él enseña, yo aprendo. Si no logramos establecer ese vínculo con el Espíritu de manera constante, irrompible, permanente, entonces vamos a interrumpir nuestra comprensión del modo divino de obrar, y al interrumpir el modo divino de obrar, entonces vamos a dejarnos guiar por nuestra propia realidad física. Vamos a dejarnos guiar por nuestra realidad humana. Vamos a dejarnos guiar por nuestra limitación de nuestra carne. Por eso dice Pablo y sigue diciendo, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y no puede entenderlo. ¿Por qué, hermanitos? Porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Me comprenden ahora, hermanos? Dios no deja de obrar. Dios no para de actuar. Dios no cesa de accionar.
sino que es más bien nuestra fragilidad humana envuelta en una serie de realidades adversas, la que ahoga nuestra comprensión o la capacidad de poder accesar a ese modo divino de obrar. Es nuestra condición humana débil y frágil la que no nos permite asumir esa comprensión. Por eso el Señor nos dijo: yo les dejaré el Consolador, el Espíritu, el cual los guiará a toda verdad. Es por medio del Espíritu Santo, iglesia, en esa relación donde Él me enseña y yo aprendo, me enseña y yo aprendo, me enseña y yo aprendo. Es en esa relación en la que vamos adquiriendo esa capacidad de ir comprendiendo el mover divino en medio de las realidades que afectan, conflictúan, enfrentan nuestra vida. Para poder, diríamos, asumir una actitud acorde no con nuestra realidad, no, acorde con el mover divino. ¿Me estamos viendo, hermanos? Porque si obrásemos de acuerdo a la realidad, no tuviéramos grandes hombres en la Biblia. Si Noé hubiera actuado de acuerdo a su realidad, ¿hubiese edificado algún día un arca? Jamás. ¿Qué le decía su realidad? Jamás ha llovido. Nunca. ¿Qué le decía su realidad? La gente se burlaba. ¿Qué le decía su realidad? Estás loco. Y es que desde la racionalidad humana era una locura. Pero él había visualizado por iluminación divina un modo divino de obrar. Él había visionado, él había comprendido, había accesado a una comprensión de cómo es que Dios obra y qué es lo que Dios está preparando. Y aunque el entorno que vivía, físico, cercano, concreto, cercano ahí que estaba, no aunaba, no contribuía a que él iniciara la construcción del arca, pero la comprensión divina le estaba diciendo: Dios está preparando algo, ponete a hacer esto. Hermanos, es para parecer locos, ya se lo digo, es para parecer locos. Es para parecer loco. Pero óigame bien, en muchas locuras Dios está obrando. Y ya lo veremos. ¿Usted cree que Abraham, en la lógica racional, hubiera salido ya en su vejez? Si ya en la vejez lo que vamos buscando es estabilizarnos, buscar un lugar, asentarnos, consolidarnos y terminar nuestros días ahí. Pero no, el hombre en su vejez se le ocurre emprender nuevas fronteras. Sale de Ur de los Caldeos y comienza un itinerario de 1.600 kilómetros a pie, dejando su tierra, su parentela, su riqueza, dejándolo todo. Emprende una aventura, una odisea, emprende una ruta sacrificial. En la racionalidad, tomar esa decisión es una locura. Y tiene que llevarse a la pobre mujercita a la par y dejar todo lo que es, todo lo que tiene, dejar todas las raíces de la familia. Pero el hombre empieza un itinerario, un camino, porque ha recibido una comprensión de Dios, porque ha recibido una iluminación acerca del modo divino de obrar. Un Dios que le dice a Abraham: yo te tengo una tierra,
Abraham, yo tengo una descendencia, pero no aquí. Caminemos, sal de Ur de los Caldeos. Vas a comprender, vas a llegar a una tierra que yo tengo preparada para ti. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es eso? Locura. ¿Cuántos le dijeron a Abraham? Está loco. Abraham, ¿qué te pasa? ¿Cuántos habrán luchado por parar a Abraham? Pero cuando el ser humano recibe por el Espíritu una comprensión del modo divino de obrar y descubre en ese modo divino de obrar que Dios le está preparando algo, que Dios le tiene algo, entonces el ser humano sale y comienza a esa caminata, emprende ese sendero y se dirige hacia ese modo divino de obrar, aunque el entorno lo tilde de loco. Aunque el entorno le diga, se te pelaron los cables. Pero ha entendido por medio del Espíritu que Dios está preparándole algo. Amados hermanos, a veces en nuestra humanidad quisiéramos aferrarnos a lo que nos rodea. Quisiéramos aferrarnos a lo que tenemos aquí, a la materialidad de lo que tocamos. Pero yo les voy a decir algo. A una cosa procuren nada más aferrarse. Busquen aferrarse a una comprensión espiritual de cómo Dios está obrando en su vida. Oiga bien, su preocupación debe ser una sola cosa. Su desesperación, su angustia debe ser una sola cosa. Aferrarse al Espíritu como la única oportunidad que tenemos de comprender el modo divino de obrar, de comprender lo que ese Dios me está preparando. Y aunque va a implicar rupturas, va a implicar salir de Ur de los Caldeos, va a implicar hacer acciones quizá condenadas por la gente, pero usted va a emprender a una realidad nueva que Dios tiene para usted. ¿Cree usted que era lógico lo que Moisés hizo? Desde niño fue criado en el palacio del faraón. La lengua, la costumbre, la vida, la dieta, la cultura, la enseñanza, todo aquello que le representaba no solamente el presente de Faraón, sino el futuro, el hijo del rey, pudo haber llegado a ser Faraón, pudo haber llegado a ser la cabeza de Egipto. Si ya había un referente ancestral, ya José había llegado a ser el segundo de Egipto. Ahora Moisés pudo haber sido el primero, el número uno, el faraón. Pero un día tuvo esa comprensión divina. Un día Dios le muestra que estaba preparando algo para él, que le tenía una misión, una tarea. Y toma una decisión tan alocada para el ser humano. Abandona toda esa realidad del palacio de Faraón, todo ese ambiente de realeza, todo ese ambiente de la corte imperial. Un día lo deja y decide emprender un camino raro, extraño, condenable quizá por su madre adoptiva, condenado por sus hermanos en la casa de Faraón. Pero era el camino que le llevaba al futuro que Dios le tenía. Era el camino que le conducía a las cosas que Dios había preparado. Pero ¿cómo pudo ese hombre llegar a esa comprensión? Es el Espíritu de Dios, hermanos, quien nos hace ver lo que Dios está preparando. Y a partir de lo que Dios está preparando, asumimos una actitud o decisiones particulares. Volvamos a Eclesiastés.
al pasaje de origen. Si ya el versículo 5 del capítulo 11 que hemos leído nos habla ya de esa incapacidad de entender la obra de Dios, pero que no significa que Dios ha dejado de obrar, y que ya el Nuevo Testamento nos dice cuál es el camino para entender el modo de obrar. Por tanto, Dios está obrando. Por tanto, versículo 6, vea la exhortación. Siembra tu semilla en la mañana y siembra tu semilla en la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. El versículo 6 describe entonces que amparados a la convicción, sostenidos en la convicción que Dios no deja de obrar, la convicción que Dios no deja de operar, la convicción que Dios no deja de accionar, amparados en la convicción que Dios siempre está preparando algo, entonces nosotros no debemos descansar. No debemos desperdiciar tiempo. No debemos desperdiciar oportunidades. No debemos caer en la pasividad, en esa actitud derrotista de decir, ¿ya para qué? Esto ya no tiene sentido. Esto no tiene rumbo. Esto ya no tiene salida. Esas mentalidades que nos construimos, en los cuales nos cerramos la mente. Esos pensamientos que vamos formando en nosotros día con día y se van formando una muralla que no nos dejan avanzar porque ya estamos bloqueados por dentro. Nos rendimos. Decaen nuestras manos. Hay un pasaje que quiero que ilustremos, Éxodo. Capítulo 17. Versículo 8. Éxodo 17, 8. Dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras mantenía los brazos en alto Moisés, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, la batalla se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes en alto hasta la puesta del sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Cómo fue, hermanos, que Josué derrotó a los amalecitas? ¿Cómo fue? Cuando Moisés levantaba sus manos.
significa, hermanos, que con las manos bajadas no va a llegar a ninguna parte. Significa que si usted se rinde, está renunciando a lo que Dios tiene para usted. Significa que si usted se queda allí, a la orilla del camino, y decide ya no luchar, ya no batallar, ya no pelear, significa que ha renunciado a la comprensión espiritual sobre el modo divino de obrar y ha tomado una decisión conforme a las circunstancias y no conforme a lo que Dios ha preparado. Significa que si usted baja las manos, entonces el enemigo encuentra el camino libre. Significa que el adversario ve que ya se rindió. Significa que usted ya no es oponente, que ya no es guerrero, que quizás va a ser un religioso, un miembro de una iglesia, un feligrés, un simpatizante o un asistente, pero no un guerrero. Son los guerreros, los que siembran en la mañana y los que siembran en la tarde. Aquellos que todo lo que viene a su mano es capaz de hacerlo. Aquellos que emprenden todo lo que sea posible. Que no se quedan allí pasivos, tranquilos, calmados. Que deciden aprovechar cada oportunidad, emprender cada camino. Levantarse siempre, cada mañana, a pelear la buena batalla, sabiendo que Dios está obrando, aunque yo no lo vea. Que Dios está obrando, aunque yo no lo oiga. Que Dios está obrando, aunque yo no me imagine cómo. Pero trabajo en la mañana y sigo en la tarde. Pero cuando menos piense, Dios aparecerá y me mostrará todo lo que ha venido preparando para mí. Pero si yo bajo las manos, si me quedo a la orilla del camino, si me aparto, si me alejo, simplemente estoy renunciando a lo que Dios tiene para mí. Usted no sabe la cosecha que Dios está preparando. Usted no sabe la cosecha que Dios le tiene. No tiene por qué dejar de sembrar. No tiene por qué dejar de trabajar. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Porque aunque no entendamos, Dios está obrando, iglesia. Dios está actuando. Dios está operando. ¡Aleluya! Pero hay que comprender y tener ese modo divino de entender. Hay que entrar en esa luz espiritual. Y eso es lo que nos propone el Espíritu, hermanos. No estamos aquí para meterte en una religión. Estamos aquí para que entres en un vínculo con el Espíritu. Porque ese Espíritu te dará la comprensión del modo divino de obrar. Y cuando comprendas el modo divino de obrar, no te quedarás paralizado. Sembrarás mañana, sembrarás tarde. Porque Dios está preparando cosecha para ti. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, esta mañana hay hermanos que quieren bajar los brazos. Se sienten asediados, conflictuados, desanimados. No comprenden el camino. Pero cuando bajamos los brazos, Amalek comienza a ganar. Pero si levantamos los brazos, tu pueblo empieza a obtener la victoria. Esta mañana, Espíritu Santo, quiero pedirte que sobre tu pueblo envíes una comprensión espiritual. Dígale al Señor, amado hermano, que usted necesita entender qué está pasando. ¿Para dónde voy? ¿Qué tiene